Paz y gozo, hermanos en Cristo. Estamos transmitiendo para la diócesis de Cuautitlán. Qué alegría reunirnos para descubrir juntos lo que Dios quiere decirnos hoy en su palabra. Abramos el corazón y dejemos que su mensaje nos inspire y nos transforme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento y por todas las personas aquí presentes. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe, nos dé claridad y entusiasmo para entender tu palabra, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Haz que este estudio nos acerque más a ti y nos anime a compartir tu amor. Amén. Hola y bienvenidos. Soy Marcos Becerril y estás en nuestro programa Efervescencias de Fe. Te invito a que te quedes y escuches este cuarto episodio de la primera temporada de las Sagradas Escrituras, titulado Los secretos de la Biblia, canon, inspiración e interpretación. Hoy nos meteremos en un rol un poco diferente. Pensemos que somos una especie de arquitectos forenses y tenemos frente a nosotros una de las construcciones más complejas e influyentes de la historia, la Biblia. Pero ojo, no la vamos a ver desde la fe, la vamos a analizar desde sus cimientos, sus planos, cómo se construyó, quién decidió qué muros poner y cuáles quitar. Nuestra misión hoy es resolver tres misterios claves: el índice, la inspiración y la interpretación. Empecemos por lo más básico, el índice. ¿Por qué esa colección de textos y no otros? La palabra clave que buscamos es canon. Viene del griego y significa regla, o más literal, vara de medir. El canon bíblico es justo eso, la lista oficial de libros que una comunidad religiosa considera su vara para medir la fe. Pero aquí viene la primera sorpresa. No existe un solo canon. Tenemos dos principales, el canon judío y el canon cristiano. El canon judío que se usa hoy se consolidó a finales del siglo I o principios del segundo después de Cristo. Y una de las razones más fuertes para cerrarlo fue la reacción al cristianismo, una decisión para marcar una frontera. Es decir, estos somos nosotros y aquellos son ellos. Los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta, una traducción griega que incluía más libros que los considerados canónicos en la tradición hebrea más estricta. Los cristianos usaban estos textos extra para sus argumentos y profecías sobre Jesús. Así que los líderes rabínicos dijeron: nuestra lista, nuestra vara de medir, son estos 39 escritos en hebreo. Los demás no es parte de nuestro canon. La creación del canon judío fue, en parte, un acto de autodefinición frente a una amenaza teológica. Pero ¿qué hay con los cristianos? La iglesia cristiana se tardó muchísimo más. La declaración definitiva y formal para el catolicismo, por ejemplo, no llegó sino hasta el siglo XV. ¿Por qué tanto tiempo? De nuevo, la respuesta es una gran polémica: la Reforma Protestante. Martín Lutero propuso volver al canon judío, el más breve para el Antiguo Testamento, y descartó esos libros adicionales de la Septuaginta. El Concilio de Trento fue la contraofensiva de la Iglesia Católica. Fue una reafirmación de su propia tradición. Fijó su canon en 73 libros, incluyendo textos que los católicos llaman deuterocanónicos, como Macabeos o Judith, y que los protestantes suelen llamar apócrifos. Lo más interesante es que no se vio como un acto de creación, sino de reconocimiento.
No se votó para incluir libros, sino para reconocer formalmente aquellos que la tradición ininterrumpidamente de la Iglesia ya había consagrado. El canon, la lista de libros, es producto de siglos de debates, de uso y hasta de conflictos. Revisemos la inspiración. Una vez que tienes la lista, ¿qué le da esa autoridad casi absoluta? La creencia fundamental es que estos libros son la norma de fe porque, de alguna manera, tienen a Dios como autor. Pero la doctrina teológica habla de un doble autor. Dios es el autor principal, el que inspira el mensaje. Y los autores humanos, agiógrafos, son también verdaderos autores. No son robots ni secretarios tomando un dictado en trance. Son personas que usan su propia inteligencia, su estilo, su cultura, sus limitaciones, hasta sus prejuicios para escribir. Ya San Agustín los comparaba con un músico experto tocando un arpa. Dios es el músico, el que tiene la sinfonía completa. El autor humano es el instrumento, el arpa. La melodía depende del músico, es su creación, pero el sonido específico, el timbre, la resonancia, dependen de la característica única del instrumento, la madera, las cuerdas, el tamaño. Dios se vale del instrumento tal como es. El autor humano, el autor humano no es solo un canal pasivo. Sus características son parte esencial del resultado. Un ejemplo perfecto es el libro del Apocalipsis. El autor, Juan, escribía para comunidades cristianas que sufrían una persecución brutal bajo el Imperio Romano. El mensaje de Dios, la melodía, es de esperanza. Aguanten, la justicia prevalecerá. Pero en la música que escuchamos, el sonido del arpa, es el lenguaje apocalíptico, lleno de angustia y simbolismo, propio de un hombre de su tiempo. Si alguien hoy lee el Apocalipsis como un itinerario literal del fin del mundo, está ignorando por completo la naturaleza del instrumento. Se está perdiendo la mitad de la ecuación y el mensaje original, que era dar consuelo a una comunidad específica en un momento histórico muy concreto. Si el autor está tan anclado a una cultura, un idioma y una época de hace 2 o 3 mil años, ¿cómo podemos nosotros en el siglo XXI cruzar ese abismo de tiempo y extender lo que realmente querían decir? Ese es el problema central de la interpretación bíblica. Y tiene un nombre técnico, el problema hermenéutico. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, el único puente que tenemos para cruzar ese abismo en el texto mismo. Y ese puente requiere interpretación. Un ejemplo dramático en el Evangelio de Lucas. El anciano Simeón se dirige a Dios con la palabra despotes. Hoy nos sonaría un insulto o tirano, pero ahí está la trampa del tiempo. En el contexto del siglo I, despotes era un título de profundo respeto. Significaba señor soberano, gobernador con poder absoluto y legítimo. Simeón estaba alabando a Dios. Una palabra que originalmente era una alabanza, con el paso de los siglos se cargó de un significado completamente opuesto. Sin la ayuda de la filología y la historia, una lectura literal nos llevaría a una conclusión diametralmente opuesta. El método riguroso exige una doble tarea. Son dos pasos que no se pueden separar. La exégesis, el detective, el arqueólogo, consiste en viajar al pasado y responder a la pregunta: ¿qué significó este texto para su autor y para su audiencia original? Aquí se usa la historia, la arqueología, la gramática de los idiomas originales.
es un trabajo de reconstrucción. Y la hermenéutica, el museógrafo. La pregunta cambia. Ya no es ¿qué significó entonces?, sino ¿qué me dice este texto a mí hoy en mi realidad? Es el esfuerzo para actualizar el mensaje sin traicionar su sentido original. Ambas tareas son cruciales. Sin exégesis, la hermenéutica es pura opinión personal. Corres el riesgo de que el texto diga lo que tú quieres. Sin hermenéutica, la exégesis se queda en una simple curiosidad de anticuario, un dato histórico interesante pero muerto. Acercarse a la Biblia es mucho más complejo que solo abrir y leer. Es como visitar una ruina arqueológica. Entender el canon es saber los límites del sitio. Comprender la inspiración es entender por qué ese sitio se considera sagrado. Y el método de exégesis y hermenéutica es el guía experto que te dice, cuidado, esa palabra que parece una cosa hoy, en realidad su significado era otro. Primero escuchar el pasado y luego traer ese mensaje al presente. Y todo este análisis nos deja con una idea final. Sin un texto que se considera portador de una verdad divina, atemporal, requiere tanto esfuerzo humano, tantas ciencias, tanta arqueología y lingüística, solo para entender un puente entre su mundo y el nuestro. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de un mensaje universal? ¿Cómo es posible que una verdad que aspira a ser para todos los tiempos esté al mismo tiempo tan anclada, incluso atrapada, en un momento histórico tan específico? Ahí se quedan esas preguntas para la reflexión. Gracias por acompañarnos en este episodio. Soy Marcos Becerril y recuerda, necesitamos